Lo que yo estoy viendo en sus artículos, del borrador que ya les revisé, ya les califiqué, generalmente usaron ustedes el resumen, tomaron información de 2, 3 fuentes, copiaron los textos que consideraron más importantes o que respondían a las preguntas que ustedes se habían planteado al empezar la investigación para elaborar su artículo y lo pegaron en el documento. Y esto es correcto. Algunos de ustedes también han utilizado la cuestión de la paráfrasis. No solamente han resumido, han copiado y disminuido la cantidad de la información, sino también han puesto sus propios comentarios acerca de cómo entendieron ese texto que ustedes copiaron. Igual es correcto. En el proceso que ustedes están llevando de la redacción de su artículo y en el nivel secundario es correcto copiar e ir armando el documento con la información que van recopilando. No se espera que ustedes se sienten y escriban adecuadamente sobre un tema que, para empezar, ustedes no son profesionales, ustedes se están formando. ¿Cómo no me pueden hablar sobre la pandemia o sobre los valores como lo haría un médico especialista en epidemiología o un psicólogo con doctorado o maestría en valores éticos y morales de la actualidad? No lo pudiesen hacer ustedes porque no es su campo aún. Algún día posiblemente lo sea. Lo que ustedes hacen es recopilar la información y la arman según las indicaciones que el maestro les ha dado. Le ponen un título diferente al que le tiene puesto la persona según el tema que ustedes han elegido. Le ponen o le cambian el tipo de letra que tiene el título, lo hacen más grande, lo hacen de colores, y después los subtítulos o los apartados que va teniendo su artículo lo van acompañando de imágenes y diferentes tipos de letras, que es lo que hace atractivo un artículo. Y es eso, en los 4 que he revisado lo tienen hecho correctamente, tienen recopilado toda la información y tienen armado su artículo correctamente. ¿Qué es lo que les falta? Nada más de este apartadito. Se copia el link de enlace, que es lo que está en este color ocre, y al final ponen consultado en la fecha que tú lo consultaste. Su trabajo de borrador fue de la semana pasada. Se supone que ustedes consultaron entre el lunes 4 y martes 5 de la semana pasada. Y así deben ponerlo, o si lo hicieron en el fin de semana, ponen, creo que fue en domingo 3, ponen la fecha en la que ustedes consultaron ese documento. Y ya, con eso se acaba la bibliografía. Solamente es eso, copiar el link de enlace y pegarlo. En caso de que hayan usado libro o revista, pues se pone primero el nombre del autor del artículo, el nombre de la revista donde consultaron el artículo, el título del artículo, el número de la revista, la fecha de publicación y las páginas donde encontraron la información. En caso de que sea un libro, se pone el nombre del autor del libro. Empiezas con el apellido, después los nombres, el título del libro, la editorial, el año que lo publicaron y el lugar donde lo publicaron. Es el modo de cómo se organiza la información, pero eso ya casi no se utiliza. Es muy, después de tantos años dando clase en secundaria, ustedes ya casi no usan libros. Es raro el alumno que use un libro físico para hacer una investigación. Ustedes son más de usar esto. Pregunto, ¿alguien de ustedes usó libro? ¿Un libro físico? No. Si usaron puras plataformas digitales, así solo copian el URL, que es la parte que aparece arribita, o link de enlace, como también le llaman, y hay un modo de acortarlo. Y ponen la fecha de consulta. ¿Sale? Es todo lo que les faltaría en esta cuestión.
¿Dudas de la bibliografía digital? ¿Nada? ¿Todo bien? Vamos a pasar al último apartadito, que es cuestiones del uso de la mayúscula. Si tienen problemas de audio, me lo hacen saber. En el salón anterior, en la clase anterior que tuve, varios de sus compañeros de tercer año tenían dificultades con internet en casa. Bueno, eso fue lo que vimos en la última clase. Estábamos viendo la cuestión de la argumentación y cómo se realiza una opinión y cómo se van construyendo los textos. Veíamos que la descripción es que ustedes vayan manifestando las características físicas, el contexto geográfico, según sea el tema. Si es una persona, sus características físicas, psíquicas, te dicen cómo es la persona. Si es un lugar, las características topográficas, clima, relieve, todos esos elementos nos hablan de la descripción. Y nosotros usamos mucho la cuestión de la descripción para la elaboración de párrafos. La cita textual es lo que ustedes están manejando más ahora, que es copian de una fuente parte de una información que les es interesante o que requieren para responder alguna pregunta que ustedes se plantearon hacia su investigación. Y a eso se le conoce también como cita textual, siempre y cuando no hayan cambiado ningún elemento al fragmento de información que copiaron. Y citar autoridades en un tema es mencionar a algún especialista aludiendo que esa información él lo ha proporcionado, que es algo muy común. Ahora, las reglas del uso de la mayúscula. Vania, lea, por favor. La forma de escribir es haciéndolo en letras pequeñas llamadas minúsculas. Las letras mayúsculas son las que en relación a las letras minúsculas tienen un mayor tamaño y generalmente se escriben de forma diferente y se usa en los siguientes casos. Muy bien. En el español es muy importante, sobre todo en la materia de español, que aprendamos a utilizar correctamente las mayúsculas. Sobre todo para la cuestión de la redacción, para que un título esté correctamente redactado, debemos saber cuándo y cómo piden que usemos mayúsculas o minúsculas. Como leyó su compañera, en estos siguientes 6 casos se debe usar mayúscula. Al inicio de la oración y seguido del signo de puntuación. Cuando vamos a empezar un párrafo, como vimos en la clase anterior, siempre se inicia el párrafo con mayúscula. Siempre que pones punto y aparte, en el siguiente párrafo vas a iniciar con mayúscula, independientemente que sea un nombre propio, que sea un artículo, un nombre común, cualquier palabra que tú vayas a utilizar, un adverbio, un verbo, aunque no se use mayúscula para esta palabra utilizada en otro contexto, al inicio del párrafo siempre se va a iniciar con mayúscula. Como aquí en la primera párrafo dice, la forma normal, esa L mayúscula, si estuviera en otro lugar, no sería mayúscula, pero como está al inicio, necesariamente para que sea una escritura correcta se debe usar la mayúscula. Inmediatamente después de punto y seguido también deben iniciar ustedes
con mayúscula. Alex, el número 2. Al inicio de la oración El número y 2. seguido. Sí, sí. En los nombres y las siglas Juan, María, ONU, CEP. Son ejemplos. En los nombres, desde que sean nombres propios de lugares o toponimias o de personas, siempre se usa mayúscula. Como en el caso del nombre de ustedes. Por ejemplo, yo tengo 4, ¿no? En mi nombre son 4 palabras. Julio empieza la J en mayúsculas. César, la C es mayúscula. Santos, la S es mayúscula. Y Tum, la T es mayúscula. Porque son nombres propios. Siempre lo deben utilizar así. Y deben acostumbrarse. En la cuestión de las siglas, las siglas es cuando se toma la primera letra de una palabra, como en el caso Organización de Naciones Unidas, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras siglas que existen. Cuando se escriban por regla de uso de mayúscula, debe ser en mayúscula. Cuando no se usa mayúscula, cuando la palabra se ha añadido al español como una palabra común. Por ejemplo, la palabra SIDA. ¿Han escuchado esa palabra, no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hoy en día, cuando están escribiendo y se topan con esa palabra SIDA, lo usan con minúscula porque aunque no lo lean como sigla, aunque no se use como sigla, dentro del español ya sobreentendemos a qué se refiere cuando usan esta palabra. U otra palabra que también ya se usa con minúscula, Pemex, Petróleos Mexicanos. Es una sigla. Pero como todos los mexicanos ya saben a lo que se refieren, se usa en minúsculas. Salvo en estos casos, ya por uso común o por ser una palabra común, ya se pueden poner en minúscula. Cuando no, hay que utilizar las mayúsculas cuando es siglas como SHCP. ¿Lo han visto alguna vez? No, pregúntenle a sus papás, que deben estar locos con eso. SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el SAT. En este caso se usan mayúsculas. Aldo, número 3. En palabra o frases enteras, títulos, subtítulos. Muy bien. Es permitido, por ejemplo, que en el título de su artículo todo sea mayúscula. O solamente las primeras, así como un nombre propio, las primeras letras de tu trabajo estén en mayúscula. Te lo aceptan en regla de uso. No sé si me alcanzo a explicar. En los títulos puedes utilizar todas las letras en mayúscula o solamente el de las palabras principales. Por ejemplo, la pandemia, la L y la P, la vas a poner en mayúscula. Y todo lo demás lo puedes poner en minúscula y queda bien y es correcto. O puedes escribir todo con mayúscula, la pandemia. Ambos modos son correctos de hacer uso de la mayúscula. Lo mismo pues, sucede con los subtítulos. Puedes usarlo de este modo. Lo único que se te pide es que mantengas ese formato. Si en tu primer subtítulo utilizaste mayúsculas, en tu segundo subtítulo también, en el tercero, en el cuarto, en el quinto subtítulo, vas usando la mayúscula para que no se vea, para que tenga uniformidad
el texto que está redactando. Así que es válido usar mayúsculas en ese tipo de frase. 4. Shaila. Shaila. Ernesto, lea el 4, por favor. Sí, en nombres o palabras de importancias en ciertas disciplinas, en los textos especializados, español, lengua materna. Aquí pude haber puesto la E nada más en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Y lengua materna, la L mayúscula, la N mayúscula. Es lo que está indicando esto. En temas particulares, en el caso de Sofía, que está viendo valores, Sofi, que está viendo valores, cada vez que escriba la palabra valores, puede usarlo en mayúscula. No hay ningún problema para este contexto, porque se entiende que en su artículo esa es la palabra clave y cada vez que use la palabra valor, que de ordinario no debe ir con mayúscula, para este caso particular sí. Y lo mismo ustedes si están viendo Pandemia o Tren Maya, lo pueden utilizar de este modo. Lea, por favor. Eduardo, ¿tiene sonido? ¿Tiene audio usted? Sí, solo que tengo algunos problemas aquí y por eso tengo apagada la cámara. Lea el Eh, ejemplo del 5. las mayúsculas y el uso de los tildes. Lázaro, ¿Alguna vez ustedes han escuchado yo alguna vez en secundaria para bachilleres, algún maestro me dijo que si estoy usando puras mayúsculas, no requiero ponerle tildes o acento. Y mucho tiempo estoy usando la mayúscula como mi modo particular de escribir, porque me habían dicho que no requieren o no llevan tilde, y eso es mentira. La Real Academia Española dice que las palabras se conservan el tilde independientemente se escriban con pura mayúscula, o combinadas o con minúscula. La tilde no la debe de perder, como en el caso de aquí, Lázaro. Le tengo que poner el acento donde lo está requiriendo. Lo mismo de la palabra árbol, o como puse arriba, títulos y subtítulos. La tilde no se pierde. Considérenlo ustedes. El número 6, en los sobrenombres, cosa que está prohibido en la escuela. No podemos poner sobrenombre. Pero en caso de que alguien tenga un sobrenombre, cuando se utiliza el sobrenombre, son dos elementos que deben considerar. Se usa como un nombre propio, se debe empezar con mayúscula y debe estar entrecomillado. Las entrecomillas se entiende que es su sobrenombre, como el futbolista, el Chicharito. El Chicharito se escribe con mayúscula, la T, y entrecomillado. O como puse aquí, Chente. Si hubiese puesto Chente Fernández, saben a quién me refiero. O el difunto de Chicoche, que era un tabasqueño muy famoso de música tropical. Aunque la palabra chico y che pueda ser usado en minúscula, puede escribirse en minúscula en otro contexto, cuando te refieres a un sobrenombre, a un apodo, se pone entrecomillado y se escribe con mayúscula. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada. Vamos concluyendo ya. Ahora, no se usa mayúscula
en días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Siempre irá con minúscula cuando no esté al inicio de un párrafo o después de punto y seguido. Las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. La misma cuestión. Los meses del año. Cuando no se está usando al inicio, se escriben en minúscula. Nombres de jerarquía o títulos nobiliarios, cargos. La palabra alcalde, presidente, papa, presbítero, no se escribe con mayúscula, se escribe con minúscula. ¿Por qué generalmente aparece con mayúscula? Porque están al inicio de sus nombres o inicio de párrafo. Ahora, si tú vas a escribir títulos nobiliarios o de cargo, señora directora, la S va con mayúscula, pero directora va con minúscula. O profesor o licenciado, si no está al inicio de la palabra, del párrafo, va con minúscula. Aunque sea un cargo o un título o una jerarquía, va con minúscula. Accidentes geográficos, mares, golfos, ríos, todas esas palabras, llano, praderas, siempre van a ir con minúscula, a menos que sea el nombre propio. Por ejemplo, Golfo de México. La G va con mayúscula, la M va con mayúscula. Pero si te refieres a los golfos en general, va con minúscula. ¿Vale? Con eso concluimos el día de hoy. Ya hemos acabado el proyecto. Revisen su trabajo. Vean si están considerando estos elementos de cómo es el correcto uso de las mayúsculas. ¿Vale? Si todo está bien, correcto. Por mi parte hemos acabado y ya nos vemos el día de mañana a primera hora. Si tienen alguna duda, me la hacen saber.